En cuanto a intervenciones ante la Corte Constitucional, a noviembre 30 de 2010 se presentaron 20 intervenciones en procesos de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. Se destacan la intervención en el proceso de revisión constitucional del Decreto Legislativo número 4975 del 23 de diciembre de 2009, por el cual se declara el estado de emergencia social declarado inexequible por la Corte Constitucional. Incidencia en la formulación y evaluación de las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. Las tareas de seguimiento y evaluación de políticas públicas en derechos humanos a través del programa o metodología Proceder se han ocupado de los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad alimentaria y el derecho individual al trabajo. Como parte de los instrumentos de medición adoptados, se cuenta en la actualidad con 3 sistemas de seguimiento y de evaluación de las políticas públicas frente a los derechos a la educación, a la salud y a la seguridad alimentaria. Durante la vigencia del año 2009, la Defensoría del Pueblo presentó el informe de seguimiento a las recomendaciones de la Federación Iberoamericana de los Ombudsman, FIO, en el 6º informe sobre el derecho a la educación y divulgó publicaciones puntuales sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales, el contenido y el alcance del derecho colectivo al trabajo. En cuanto al proyecto de investigación y de seguimiento a las políticas públicas aplicado al derecho humano al agua, durante el año 2009, en el marco de convenios interinstitucionales, se recogió información que permitió la elaboración de 26 informes departamentales sobre la realización de este derecho. Se divulgaron igualmente 2 publicaciones adicionales con el título de ABC del derecho humano al agua y un informe de provisión del agua. En el 2010 se divulgó el diagnóstico sobre calidad de agua para consumo humano correspondiente al año 2009. Sobre el panorama de los derechos económicos, sociales y culturales, y en particular en lo que corresponde al derecho a la salud y riesgos profesionales, la Defensoría del Pueblo señaló que los usuarios tienen derecho a exigir de las EPS el suministro de los tratamientos y medicamentos vinculados con las patologías de origen común, cuya atención en salud se hubiese iniciado con anterioridad a la fecha de terminación del contrato de trabajo. De igual forma, se apremió a las autoridades municipales para que en caso de ser necesario se adopten las medidas que permitan garantizar el acceso de los sectores más pobres y vulnerables de la población al régimen subsidiado en salud mediante la aplicación de la encuesta del CISBEN. Por otra parte, en cuanto a los trabajadores en situación de discapacidad, cuya disminución en su estado de salud se produjo en desarrollo del contrato de trabajo, ellos tienen derecho a una protección laboral reforzada como derecho fundamental. Como producto de la audiencia defensorial sobre la problemática de pensiones, hemos recomendado que la doctrina constitucional ha establecido que, por regla general, el concepto de monto de la pensión incluye el salario base de liquidación de cada régimen y, por tanto, las autoridades competentes deben aplicar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de octubre de 2010, la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo recibió y tramitó 55.526 solicitudes. De ellas, 28.681 son asesorías, 14.807 son quejas y 12.456 terminaron siendo solicitudes. En cuanto a las quejas, debemos decir que 4.267 de ellas tuvieron que ver con infracciones al derecho internacional humanitario, 3.066 quejas con el derecho a la salud y 2.600 con desplazamiento forzado, quejas que se tramitaron ante las autoridades competentes del Estado con el fin de que se adelanten también las investigaciones correspondientes y se adopten del mismo modo las medidas a que haya lugar. Las cifras revelan la persistencia de recurrentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales y de infracciones al derecho internacional humanitario. Del mismo modo, demuestran la necesidad apremiante de que se tengan en cuenta para adoptar medidas y diseñar políticas que contribuyan de manera positiva y eficaz
a la defensa y protección de los derechos fundamentales de todos los habitantes en las diferentes regiones del país. La Defensoría del Pueblo realiza actividades de prevención a las violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Para ello, hace monitoreo y seguimiento a la dinámica de la confrontación armada, advierte los riesgos y formula recomendaciones a las autoridades competentes para que adopten las medidas de prevención y protección a las comunidades. Estas actividades se adelantaron por parte del equipo que se ha venido conformando en el mecanismo conocido como Sistema de Alertas Tempranas que coordina la Defensoría del Pueblo. Y en consecuencia debemos decir que el Sistema de Alertas Tempranas advirtió en el periodo comprendido entre octubre de 2009 y octubre de 2010 62 situaciones de riesgo sobre posibles violaciones masivas de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario en 139 municipios de 25 departamentos, que incluyen comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otras. Uno de los componentes de los informes de riesgo que presenta el SAT es la identificación de posibles infracciones al derecho internacional humanitario y de vulneraciones a los derechos fundamentales. El SAT es un instrumento a través del cual buscamos contribuir al diseño de una política de seguridad del Estado, con el fin de que se adopten medidas desde el punto de vista preventivo que permitan garantizar y proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a no ser desplazado, a no ser desaparecido. Y a través de los informes de riesgo que presenta el Sistema de Alertas Tempranas, se da cuenta de distintos factores de vulnerabilidad a que se ven expuestos distintas comunidades en diferentes regiones del país, particularmente en aquellas zonas geográficas en donde de tiempo atrás se tiene noticia de la presencia de las distintas organizaciones armadas al margen de la ley y en donde se conocen violaciones recurrentes, tanto al derecho de los derechos humanos como de infracciones al derecho internacional humanitario. Durante el periodo de tiempo objeto de este informe de rendición de cuentas, se encontró que el principal factor de amenaza en este último año han sido las nuevas estructuras armadas ilegales que han surgido con posterioridad a la desmovilización de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, con 49 situaciones de riesgo advertidas. Del mismo modo, las FARC siguen siendo el principal grupo insurgente que amenaza a la población civil, siendo identificado en 45 de las situaciones de riesgo advertidas, que corresponden al 73%, y por su parte el ELN aparece como grupo fuente de amenaza en 14 situaciones advertidas, que corresponden al 23%. Los riesgos de infracciones al derecho internacional humanitario que con mayor frecuencia fueron advertidos son, según su orden, los homicidios selectivos y el desplazamiento forzado de la población civil, los homicidios selectivos de configuración múltiple, la utilización de métodos o medios para generar terror en la población civil, el reclutamiento forzado, los enfrentamientos con interposición de la población civil, la destrucción de bienes indispensables, de bienes civiles o de afectación de bienes indispensables también para la supervivencia de la población civil, los ataques indiscriminados, las desapariciones forzadas, las masacres, los accidentes por minas antipersonal, la violencia sexual, entre otras conductas delictivas constitutivas de graves afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Los derechos fundamentales que resultaron más amenazados y cuyos riesgos de afectación fueron oportunamente advertidos por el sistema de alertas de la Defensoría del Pueblo fueron el derecho a la vida, a la integridad personal y a no ser desplazado, que se registran en la totalidad de las situaciones de riesgo advertidas. El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, al presentar los informes de riesgo, busca que las autoridades concernidas del Estado colombiano adopten, como queda dicho, medidas que evalúen los riesgos en el seno de la Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas, con el fin también de que se adopten las medidas de tipo preventivo
que sean necesarias, que resulten indispensables y que sean más eficaces para prevenir las amenazas de vulneración de los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario. Esta labor se adelanta a través del monitoreo permanente que realizan los analistas del sistema de alertas tempranas mediante visitas de observación de condiciones de riesgo, de vulnerabilidad y de identificación de presencia de factores de amenaza a más de 267 municipios en 29 departamentos del país. El espacio de trabajo del sistema de alertas tempranas se concreta en la aplicación de dos líneas de acción. La primera con la sociedad civil, buscando la generación y el fortalecimiento de redes sociales y de escenarios de solidaridad para la protección de los derechos humanos y la apropiación de modelos para la gestión del riesgo. La segunda, con la institucionalidad, diseñando y concertando planes de prevención, de atención a víctimas, así como de acciones de promoción de la convivencia. Con motivo de las elecciones o de las jornadas electorales para elegir el nuevo Congreso de la República y de la elección presidencial, la Defensoría del Pueblo, a través del sistema de alertas tempranas, elaboró dos informes especiales de riesgo electoral que contenían un panorama general de los factores de riesgo que podían incidir en el ejercicio del derecho fundamental de elegir y de ser elegido en el marco del pasado proceso electoral, como queda dicho. El sistema de alertas tempranas identificó en el mes de marzo 244 municipios en riesgo de probable ocurrencia que era necesario prevenir, de acciones que podían afectar la transparencia y el libre desarrollo del proceso electoral en 30 departamentos, lo que representó un 22% del total de los municipios del país. Para las elecciones del 30 de mayo, el sistema de alertas tempranas identificó 82 municipios en riesgo electoral en 19 departamentos, que corresponden al 7.5% de los más de 1.000 municipios con que cuenta el país. De acuerdo con la Fuerza Pública y la Comisión de Seguimiento al Proceso Electoral, los mapas de riesgo presentados por el sistema de alertas tempranas y otras organizaciones fueron considerados como una experiencia exitosa en materia de prevención por contribuir de manera oportuna a la adopción de medidas eficaces que permitieron que los comicios electorales transcurrieran sin mayores traumatismos. La Defensoría del Pueblo adelanta su tarea en favor de las comunidades desplazadas a través del acompañamiento permanente que se le brinda a este sector vulnerable de la población por medio del equipo de los defensores comunitarios, de la atención de sus peticiones, de la promoción de sus derechos y de la incidencia en la política pública que ha venido formulando el Estado colombiano. En el periodo que comprende este informe de rendición de cuentas, se han realizado más de 80 misiones humanitarias de acompañamiento, se han emitido 28 comunicados de prensa reportando informes sobre la problemática del desplazamiento forzado. Hemos participado en el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, presentando observaciones, sugerencias y recomendaciones sobre las decisiones de política pública que se han venido adoptando. Del mismo modo, en las sesiones técnicas promovidas por la Corte Constitucional sobre la sentencia T025, en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. En relación con las comunidades desplazadas por la violencia, la Defensoría del Pueblo ha hecho presencia permanente con los defensores comunitarios y los asesores de desplazamiento forzado en 22 departamentos, atendiendo un total de 352 comunidades. Su presencia muchas veces es reconocida como la única representación del Estado, de la institucionalidad. En ocasiones, nuestra presencia también produce una especie de efecto disuasivo en los grupos armados ilegales y sirve de apoyo para que las comunidades denuncien oportunamente situaciones de riesgo. En lo que corresponde a la atención integral a las víctimas, debemos decir que se ha venido ofreciendo asesoría, orientación y acompañamiento psicojurídico a quienes han resultado afectados en sus derechos por obra de la violencia. Estas actividades
se han acompañado de la producción de documentos como el protocolo de acopio documental que busca sustanciar las aspiraciones de reparación en la etapa procesal, el protocolo de acompañamiento a las víctimas en las audiencias que orienta el apoyo y diseña herramientas que buscan preparar a las víctimas para su encuentro con los mecanismos de la Ley de Justicia y Paz. Entre el 2009 y el 2010, la Defensoría ofreció a 46.154 personas orientaciones individuales, buscando preparar a las víctimas para la práctica de las diligencias judiciales en las que participan, y adelantó 181 talleres psicojurídicos que contaron con la participación de 10.500 personas. La estrategia psicojurídica de atención busca, como ya se dijo, que se garantice la realización de los derechos de las víctimas, haciendo énfasis en la restitución de bienes patrimoniales, las reparaciones colectivas, la visibilización de la memoria histórica, la orientación en los procesos de búsqueda de personas y los procedimientos y mecanismos de protección para las víctimas que participan en las diligencias judiciales en el marco de la Ley de Justicia y Paz, además de la asistencia judicial directa que se les ha venido ofreciendo. Lo anterior va acompañado de actividades de seguimiento y de observaciones sobre la aplicación de los mecanismos de la Ley de Justicia y Paz en el marco de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. De la misma manera, hemos formulado observaciones y recomendaciones que han buscado fortalecer las medidas y los instrumentos que se propone adoptar el proyecto de ley de víctimas que adelanta su trámite en el Congreso de la República y sobre el cual esperamos que en el curso de la tarde de hoy se le imparta el segundo debate por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes. A partir del diagnóstico institucional, hecho con el apoyo del Programa Integral contra las Violencias de Género del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hemos identificado la necesidad de cualificar la atención para garantizar la protección de los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. En este sentido, se han desarrollado acciones de formación y acompañamiento a las dependencias responsables de la atención a víctimas, con el propósito de lograr la inclusión efectiva de un enfoque de derechos y de reconocimiento de las necesidades de las mujeres, la población infantil y los jóvenes. Adicionalmente, para el caso de las y los menores infractores, la Defensoría considera que la implementación adecuada del servicio de Defensoría Pública puede contribuir a evitar su revictimización. Se espera que se sancione de manera severa a los adultos que utilizan a los menores de edad para infringir la ley. En el desarrollo de alianzas interinstitucionales, la Defensoría participó y apoyó la realización de jornadas de intercambio de experiencias y aprendizajes en 3 ciudades, Bogotá, Barranquilla y Medellín, en las que participaron 150 representantes judiciales de víctimas en procesos de justicia y paz, y además, como parte de la campaña Violaciones y otras violencias, saquen mi cuerpo de la guerra, promovida por Intermon Oxfam y organizaciones de mujeres y derechos humanos. Así, se ha iniciado un proceso de sensibilización y de capacitación con defensores y defensoras públicas sobre los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado y la necesidad de abordarlos adecuadamente en los procesos judiciales. En desarrollo de estas actividades se han adelantado acciones de acompañamiento psicosocial y jurídico a víctimas de la violencia basada en el género y de violencia sexual dentro y fuera de la dinámica de la confrontación armada. En cuanto a la implementación de los avances legislativos en favor de los derechos de estas poblaciones, la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, ha impulsado la conformación del Comité de Seguimiento a la implementación de la Ley 1257 de 2008. Respecto de la protección de los derechos de niñas, niños y jóvenes adolescentes, hemos participado en espacios importantes para la definición de políticas que los reconozcan como sujetos de especial protección, entre ellas la política de prevención
del reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de organizaciones delincuenciales también. Hemos hecho seguimiento a la implementación de las órdenes de la Corte Constitucional contenidas en los autos 092 de 2008 sobre mujeres desplazadas y 251 de 2008 sobre niñez desplazada. La Defensoría del Pueblo ha asumido el seguimiento del cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional impartidas en el auto 004 sobre integrantes de pueblos indígenas desplazados y el auto 005 sobre comunidades afrodescendientes desplazadas. La Defensoría, en coordinación con el proyecto Protección de Tierras y Bienes Patrimoniales de Acción Social, difundió los marcos normativos y jurisprudenciales de los derechos étnicos de las comunidades afrocolombianas a líderes, autoridades de estas comunidades, organizaciones étnico-territoriales y a entidades del nivel territorial. Igualmente ha participado en reuniones y en los espacios de concertación con tales comunidades como la consultiva de alto nivel de comunidades negras y en la sección consultiva departamental de Pasto. También ha brindado asesoría y atención a las solicitudes formuladas por estas comunidades. En el departamento del Cauca, la Defensoría del Pueblo formuló una propuesta piloto para la apropiación y el fortalecimiento del enfoque de derechos humanos en el proyecto educativo comunitario PEC de las comunidades indígenas del norte del Cauca, cuya finalidad es la de contribuir a la construcción de procesos interculturales de educación en derechos humanos. El proyecto se enmarca en la propuesta defensorial de lucha contra la discriminación. En cuanto a los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueros, la Defensoría del Pueblo ha requerido la aprobación urgente por parte del Gobierno Nacional de la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, sin ningún tipo de reservas, avanzar en la elaboración del documento base para la concertación del decreto con fuerza de ley, para la atención a las víctimas de la violencia y la restitución de los territorios de los pueblos indígenas, lo mismo que adelantar el proceso de construcción concertada de la ley estatutaria sobre el mecanismo de la consulta previa que garantice el derecho fundamental a la participación de los pueblos indígenas. Otra de las formas que la Defensoría del Pueblo implementa para la defensa de los derechos humanos es la de coordinar la interposición de las siguientes acciones judiciales: la acción de tutela y las insistencias para la revisión ante la Corte Constitucional, el mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas y las acciones populares y de grupo. Las insistencias en revisión las impulsa la entidad ante la Corte Constitucional con el fin de aclarar el alcance de un derecho o para evitar un perjuicio grave. Las acciones populares y de grupo son mecanismos constitucionales idóneos para la protección de los derechos e intereses colectivos y para resarcir el daño causado. El mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas es una acción pública que busca garantizar la libertad y la integridad personal. Durante el periodo objeto de este informe de rendición de cuentas, se recibieron 2.309 solicitudes ciudadanas de insistencia. Una vez evaluadas por el Comité Jurídico adscrito a la Dirección Nacional de Acciones y Recursos Judiciales, se acogieron favorablemente 303 peticiones ciudadanas de insistencia por parte de la Defensoría del Pueblo ante la Corte Constitucional. En materia de acciones populares y de grupo, la Defensoría continúa desarrollando acciones de impulso para el ejercicio de las mismas y se ha fortalecido el registro de las acciones populares y de grupo en una nueva plataforma diseñada por la entidad que ha permitido interactuar con los contextos regionales. Se tiene un acumulado de 13.279 acciones populares registradas en el Fondo para la Defensa de los Intereses Colectivos. Se han instalado, por otra parte, 7 observatorios de derechos colectivos en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Magdalena, Atlántico, Nariño y Quindío para promover la investigación, difusión, conocimiento y protección de los derechos colectivos. El Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos viene cumpliendo, entre otras, la función de financiar y de apoyar las acciones colectivas
administrar y hacer efectivos los pagos de las indemnizaciones reconocidas y ordenadas por los jueces de la República. Por otro lado, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuya presidencia y secretaría técnica está en cabeza de la Defensoría del Pueblo, ha fortalecido la gestión a nivel regional con trabajadores en terreno en 4 departamentos. Los departamentos de Antioquia, Córdoba, Nariño y el Magdalena, que ha permitido aumentar los seguimientos de casos de presunta desaparición forzada y promover la coordinación a nivel regional entre las organizaciones estatales y entre estas y las organizaciones de la sociedad civil, generando la consolidación de la primera fase del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se han capacitado en normas, instrumentos y mecanismos para enfrentar el delito de la desaparición forzada a 827 funcionarios, entre personeros municipales, fiscales, procuradores, funcionarios de Policía Judicial, funcionarios y defensores regionales de la Defensoría del Pueblo en 7 departamentos, y de igual forma se capacitaron 150 familiares de víctimas en 5 departamentos. En lo relacionado con el servicio de Defensoría Pública, debemos decir que durante el periodo del informe objeto de rendición de cuentas, el servicio de Defensoría Pública se prestó con 2.378 defensores públicos, de los cuales 2.315 fueron vinculados con recursos de la Nación y 63 defensores públicos con recursos de la cooperación internacional a través del PNUD para el programa de víctimas. Los defensores públicos están adscritos a los siguientes programas: penal acusatorio, penal ordinario, penal militar, trámite de beneficios judiciales y administrativos para la población reclusa o condenada, responsabilidad penal para adolescentes, civil, laboral, familia, administrativo, casas de justicia, programas de indígenas, de casación penal y más recientemente el programa de representación judicial para víctimas de la violencia. En el periodo comprendido entre octubre de 2009 y octubre de 2010, se recibieron 56.465 solicitudes de prestación del servicio, de las cuales fueron asignadas a los defensores públicos 53.394, lo que equivale al 95% de las solicitudes de demanda del servicio recibidas. Las 5 conductas punibles que tuvieron mayor incidencia fueron el porte, tráfico o fabricación de estupefacientes con un 27%, el hurto con un 22%, la inasistencia alimentaria con un 9%, el porte ilegal de armas con un 6% y las lesiones personales con un 5%. En cuanto a los programas no penales, se recibieron 37.962 solicitudes de prestación del servicio, de las cuales 38.116 fueron asesorías y 10.451 fueron asignadas a los defensores públicos. En cuanto al programa de beneficios administrativos y judiciales de personas privadas de la libertad, se recibieron 19.906 solicitudes, de las cuales se destacan de redención de penas 3.452 solicitudes y 2.074 obtenidas. En cuanto a libertad condicional, 3.054 solicitudes y 2.016 obtenidas. En cuanto a permiso de 72 horas, 1.360 solicitudes y 673 obtenidas. Y por último, en lo que corresponde a prisión domiciliaria, 689 solicitudes y 309 obtenidas. En cuanto a misiones de trabajo, el número total de misiones de trabajo de investigados y o peritos en cada una de las regionales en donde se presta el servicio, debemos decir que asciende a 9.182, la mayoría de los cuales se prestan en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, como se puede observar en los gráficos de la presentación.
La Defensoría del Pueblo adelanta acciones concertadas con distintas entidades, organizaciones sociales y la cooperación internacional con el propósito de contribuir a la construcción de una cultura por el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se busca entonces promover la construcción de una cultura de respeto integral a los derechos, fomentando actitudes y comportamiento de respeto, práctica y defensa y exigibilidad de los derechos humanos en diferentes expresiones de la sociedad. En este sentido, se impulsaron procesos pedagógicos de promoción, divulgación y formación en derechos humanos, en derecho internacional humanitario y participación ciudadana, dirigidos a servidores públicos, autoridades locales, organizaciones sociales, la ciudadanía en general y los sujetos de especial protección constitucional, para fortalecer el conocimiento, la capacidad de exigencia y de respeto a sus derechos con un enfoque diferencial. Algunas de las acciones desarrolladas son las siguientes. Se realizaron procesos de sensibilización, de capacitación, de formación, con los cuales se beneficiaron a más de 134.600 personas durante la realización de 3.648 actividades pedagógicas, en el marco de la Ley de Infancia y Adolescencia, y con el fin de garantizar y proteger los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, se construyó el modelo pedagógico para la enseñanza de los derechos de la niñez. En materia de desplazamiento forzado se adelantaron actividades relacionadas con el restablecimiento de los derechos de los desplazados a través de jornadas de capacitación, de sensibilización y de fortalecimiento de las organizaciones. En cuanto a los derechos étnicos, se promocionó y divulgó la legislación especial indígena. Se realizaron actividades consistentes en 85 jornadas de capacitación a comunidades con asistencia de más de 4.000 personas y 89 talleres con servidores públicos y autoridades municipales. La Defensoría del Pueblo también fortaleció la capacidad de exigencia de los derechos de las comunidades y organizaciones sociales focalizadas y en riesgo mediante procesos de formación a través de la realización de 107 talleres a nivel nacional que beneficiaron a 2.962 personas en 38 municipios de 19 departamentos. Parte de esta dinámica se implementó en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, el Programa Presidencial para los Derechos Humanos que coordina la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia. Se capacitaron la mayoría de los personeros y personeras municipales en el marco de 24 talleres para igual número de departamentos en asocio del Instituto de Estudios del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En cuanto a documentos y material escrito, la Defensoría distribuyó cerca de 10.000 documentos impresos relacionados con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con el fin de contribuir a su conocimiento. Igualmente se avanzó en la consolidación de los lineamientos de la Escuela Virtual para la Enseñanza de los Derechos Humanos en desarrollo de las nuevas técnicas de información y de comunicación. La Defensoría ha puesto en marcha un mecanismo de seguimiento a la jurisprudencia que se concretó en el Observatorio de Justicia Constitucional y que tiene por misión ofrecer un espacio de consulta a todas las personas, organizaciones y entidades interesadas en conocer el alcance de los derechos constitucionales y el contenido de las sentencias más importantes proferidas por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para estos efectos, se ha dispuesto de un micrositio en la página web de la Defensoría en la que se pueden consultar 18 documentos organizados temáticamente por sujetos y por derechos. Por último, y en cuanto a la política pública para la formación, el respeto y la práctica de los derechos humanos, uno de los mayores retos que afronta la Defensoría del Pueblo, y debemos decir que el país en general, es la implementación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, conocido como PLANET. El Plan Nacional se basa en un conjunto de principios éticos, jurídicos, políticos y culturales que se enmarcan dentro de los fundamentos del Estado Social de Derecho. El plan asume también los compromisos derivados de los distintos instrumentos internacionales que buscan la guarda y la realización de los derechos humanos, de las normas del derecho internacional humanitario y de las recomendaciones formuladas por los órganos del sistema de las Naciones Unidas. Se agrega que para la misión defensorial, la puesta en marcha del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos
es la continuación de una labor iniciada desde el año 2002 y que sin duda habrá de contribuir de manera significativa a la necesidad de rediseñar la estrategia de la enseñanza de los derechos humanos con la adopción de una cátedra permanente en los distintos niveles de enseñanza del sistema educativo colombiano. La audiencia pública de rendición de cuentas es un espacio de participación ciudadana que busca promover la transparencia y fortalecer el hábito democrático en los ciudadanos de conocer los resultados de la gestión de las diferentes entidades del Estado. El bloque que desarrollaremos a continuación cuenta con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos y ciudadanas que han tenido el interés en acompañarnos en este evento. Damos la bienvenida a los participantes. Pregunta Clara Elena Cardona de la Corporación Casa Mujer. Quisiéramos preguntarle desde la organización feminista, desde la Casa de la Mujer y las organizaciones de mujeres con las cuales trabajamos, ¿cuáles han sido los mecanismos para hacer seguimiento a los derechos humanos de las mujeres, especialmente de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado y el cumplimiento de las normativas del Autor 092 y de la Ley 1257? Sí, efectivamente, la Defensoría del Pueblo asumió como prioritario el seguimiento de los autos 092 y 237 de 2008, proferidos por la Corte Constitucional, para hacer énfasis en los derechos a la protección y a la participación de las mujeres líderes en situación de desplazamiento forzado. En ese sentido, se ha venido desarrollando una serie de acciones dirigidas fundamentalmente a la necesidad de visibilizar el incremento de hechos de violencia contra las mujeres desplazadas por la violencia y de manera particular contra mujeres que han venido muy comprometidas en procesos que han tenido que ver con actividades relacionadas con restitución de bienes patrimoniales. En ese sentido, en la Defensoría hemos dado cuenta del incremento de las quejas que se han venido presentando a este respecto y hemos venido alertando a las autoridades del Estado sobre la necesidad de remover los obstáculos que existen para garantizar el ejercicio real y efectivo del derecho a la participación de las mujeres en situación de desplazamiento y sus organizaciones. Hemos buscado fomentar la participación femenina como presupuesto para la consolidación de las políticas públicas en cuanto a prevención y atención del desplazamiento forzado. Del mismo modo, debemos decir que las medidas de protección concedidas a algunas de las mujeres desplazadas, de manera particular a quienes lideran procesos de restitución de tierras despojadas, se han venido incrementando, como queda dicho, y en ese sentido debemos decir que el programa de protección que coordina el Ministerio del Interior y de Justicia no incorpora las variables de género. Por ello hemos venido haciendo recomendaciones en este sentido, con el fin de que se tenga muy en cuenta y en consideración la realidad concreta que afrontan las mujeres desplazadas por la violencia, de manera particular quienes han venido liderando procesos de restitución de tierras despojadas. A continuación damos paso a Eduardo Carreño del colectivo de abogados José Alvear. Bueno, nosotros creemos como movimiento que hay aspectos positivos que hemos realizado conjuntamente, que son excepcionales y que están focalizados en las audiencias y en el acompañamiento a las víctimas en el caso de Sucre, de Córdoba y del Caquetá, en donde nosotros creemos que ha cumplido un papel importante para que la situación en el riesgo que tienen las familias no sea más grave y que estas audiencias públicas que se han hecho por participación conjunta con la Defensoría del Pueblo y con miembros del Congreso, pues se hayan realizado, que se hayan hecho las denuncias públicas, eso nos parece que es un trabajo importante. El problema ahora es el seguimiento a los resultados de las audiencias. Eso nos parece que hay que desarrollarlo.
Por otra parte, igual nosotros creemos que las resoluciones de la Defensoría del Pueblo en relación con las alertas tempranas es un aspecto importante y que hay que seguir manteniendo dada la continuidad del paramilitarismo con los que no se reinsertaron y con los que se volvieron a reinsertar a las mismas zonas y a los mismos grupos con otros nombres. Es decir, la situación en estas regiones sigue siendo absolutamente grave y preocupante. Una es la relacionada con las audiencias que se vienen realizando en diferentes regiones del país para oír a víctimas de la violencia y a asociaciones y organizaciones que propugnan por los derechos de las víctimas. Naturalmente que en estas audiencias que se desarrollan de manera conjunta con otras entidades, con otras instituciones del Estado, como la Comisión Nacional de Reparación y de Reconciliación, nosotros, o nuestros equipos, por mejor decir, toman nota atenta de las quejas, de las denuncias que se formulen en el marco de estas audiencias, pero nosotros preferimos que la atención que se le ofrezca a las víctimas de la violencia tenga un carácter más personalizado. En esa medida, nuestros equipos deben entrar en contacto con las organizaciones de víctimas o con las víctimas en particular, con el fin de valorar y de evaluar con todo rigor, con todo cuidado y con toda responsabilidad las circunstancias que rodean cada caso en particular y del mismo modo asesorarlos, orientarlos, ofrecerles asistencia jurídica y representación judicial y de la misma manera adelantar las gestiones y las acciones correspondientes ante las autoridades que correspondan, ante las autoridades concernidas del Estado colombiano en sus distintos niveles. La segunda inquietud de la pregunta se relaciona con el sistema de alertas tempranas. En ese sentido, yo creo que es necesario que hagamos una precisión que es realmente importante. El sistema de alertas tempranas, desde luego, y como es conocido de todos, no tiene competencia para desarrollar actividades de acompañamiento a comunidades o a familias en las diferentes zonas geográficas del país. Esa es una tarea que le corresponde adelantar a equipos como el de los defensores comunitarios o como los asesores de frontera. El sistema de alertas tempranas tiene por finalidad identificar situaciones de riesgo, monitorear la dinámica de la confrontación armada y advertir la probable ocurrencia de situaciones de riesgo que se puedan traducir en afectaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, en violaciones masivas a los derechos humanos o de infracciones al derecho internacional humanitario. El SAT, de otra parte, también adelanta labores de fortalecimiento institucional y de carácter comunitario para promover la apropiación de herramientas que tengan por propósito el monitoreo y agudizar cada día más las estrategias de prevención por parte de las autoridades y de las comunidades identificadas en riesgo en las diferentes regiones del país. Sí, hay una pregunta de Juan Carlos Monge, de la oficina en Colombia del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Como oficina del Alto Comisionado me gustaría preguntar de qué manera utiliza la Defensoría del Pueblo las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Sí, efectivamente, las recomendaciones y los pronunciamientos de los organismos internacionales, en particular los órganos del sistema de las Naciones Unidas, constituyen desde luego para la Defensoría del Pueblo un referente obligado en lo que corresponde a la necesidad de establecer los estándares o contenidos mínimos en materia de protección de los derechos fundamentales, recomendaciones que deben ser asumidas, que deben ser acatadas por las autoridades de los estados que hacen parte del sistema de las Naciones Unidas. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo utiliza el contenido de los informes y de las recomendaciones de los organismos internacionales para ampliar la perspectiva de los ámbitos de protección de los derechos fundamentales,
para hacer seguimiento a la manera como deben acatarse estas recomendaciones por parte de las autoridades del Estado y del mismo modo para poder incidir en la política pública que formula el Estado colombiano en sus distintos ámbitos. Y estas recomendaciones también se tienen en cuenta en los ejercicios de promoción, de divulgación de los derechos humanos y son un elemento de consulta permanente para las actividades que adelanta la Defensoría del Pueblo, en particular para las investigaciones que adelantan los distintos equipos de las diferentes delegadas, identificando problemáticas que tienen que ver con graves violaciones a los derechos humanos. Y estas recomendaciones, como queda dicho, son un referente de alguna manera obligado con el fin de establecer los ámbitos de protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, en punto a la necesidad de que las autoridades del Estado adopten las medidas que sean necesarias y que resulten indispensables con el fin de garantizar la vigencia y la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos en general. Un ejemplo de ello que pudiéramos citar es el seguimiento que le hacemos en la Defensoría del Pueblo a las medidas cautelares que profiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las medidas provisionales que profiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se han conocido distintos casos de medidas cautelares, de medidas provisionales. Recordemos, entre otros, los casos del pueblo cancuamo, las medidas provisionales que se dictaron para la comunidad de paz de San José de Apartadó, las medidas cautelares que se dictaron en su momento para la población reclusa de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Girón en el departamento de Santander, para el Consejo Regional Indígena del Cauca, para los Embera Chamí en el departamento de Caldas y Risaralda, y para la comunidad indígena en Veracativo en el departamento de Córdoba. A continuación seguimos con la pregunta de Linda María Cabrera de la Corporación Cisma Mujer. Bueno, la pregunta que yo le haría al Defensor del Pueblo a nombre de nuestra organización sería ¿qué ha pasado con la implementación del sistema de defensoría para la asistencia legal gratuita y efectiva de las mujeres? Puesto que la Ley 1257 establece que la Defensoría del Pueblo debe establecer este sistema y a la fecha no existe aún. La Ley 1257 de 2008, que es el estatuto expedido por el Congreso de la República, en donde se identifican las distintas modalidades de violencia, de actos de violencia de que han venido siendo víctimas las mujeres en Colombia, nos señala de algún modo dos responsabilidades básicas. Primero, lo relacionado con la necesidad de adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas y, en segundo lugar, lo relacionado con la participación en la conformación y el funcionamiento del Comité de Seguimiento a la implementación y cumplimiento de la Ley 1257 de 2008, que es, como queda dicho, el estatuto que recoge las distintas modalidades de violencia contra las mujeres en Colombia. Nosotros ejercimos en su momento la Secretaría Técnica del comité que se conformó para los efectos relacionados con el trámite del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 1257 de 2008 en el Congreso de la República, y aportamos todo nuestro concurso, todo nuestro contingente con organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos, en fin, con todo un conjunto de expresiones de nuestra sociedad y de entidades que concurrieron al esfuerzo que significó el trámite de la ley que se convirtió en la Ley 1257 de 2008. La ley 1257, en lo que corresponde a la garantía de acceso a la justicia para las mujeres víctimas, señala como responsabilidad la necesidad de recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Nosotros hemos creído que este derecho
debe promoverse desde luego a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Y para esos efectos hemos venido conformando, no obstante las limitaciones presupuestales, un equipo de defensores públicos. Ya contamos con el apoyo de 27 defensores públicos que tienen el encargo y la responsabilidad de ofrecerle asistencia jurídica y representación judicial a las mujeres víctimas de la violencia, y aspiramos a que con los recursos presupuestales del año 2011 podamos fortalecer el programa que hemos venido diseñando con el fin de atender de manera adecuada y oportuna esta responsabilidad, la de ofrecerle asistencia jurídica y representación judicial a las mujeres víctimas de la violencia. Por las autoridades indígenas, pregunta Miguel Chindoy. La Corte Constitucional en muchas sentencias ha reconocido los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, derechos territoriales fundamentalmente. Pese a todo, los derechos fundamentales de los pueblos indígenas se siguen violando, particularmente en el tema de la consulta previa cuando somos afectados con los megaproyectos. Quiero preguntar, ¿qué acciones legales ha adelantado la Defensoría del Pueblo frente a la constante violación de los derechos fundamentales en el tema de la inconsulta, sobre el cual ha producido muchas veces licencias? ¿Y qué acciones de tipo legal previsivas ha considerado en adelante para que no se sigan dando la violación de este derecho fundamental? Debemos decir que a través de la Delegada para los Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, en el momento venimos acompañando a los grupos étnicos en los procesos de consulta previa para la formulación, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo, que comprende los años 2010 y 2014, y lo relacionado con el trámite de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, con base en la metodología que han concertado y que han acordado las autoridades de nuestros pueblos indígenas con el gobierno nacional. También hay que destacar que en este momento no existe una ley estatutaria que se ocupe de reglamentar el mecanismo de la consulta previa. En el ordenamiento jurídico colombiano no existe una ley estatutaria, por ello la Defensoría del Pueblo, de manera conjunta con las autoridades tradicionales y con las organizaciones de los grupos étnicos, le ha venido recomendando al gobierno nacional la necesidad de iniciar el proceso de consulta y de concertación que permita en el corto plazo elaborar un proyecto de ley estatutaria que se presente al examen y consideración del Congreso Nacional, en donde se defina el marco legal y los procedimientos que deben atenderse y que deben seguirse para poder garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada que le asiste a nuestros pueblos indígenas. Damos paso a la pregunta de Soraya Valluelo, del colectivo Montes de María. Bueno, yo como miembro de la comunidad montemariana quería preguntarle al defensor del pueblo en materia de restitución de tierras, ¿cómo va a acompañar la Defensoría este derecho de restitución de la tierra a los campesinos y campesinas de los Montes de María, pero especialmente a las mujeres cabeza de familia que deben ser sus tierras tituladas a ellas? Para esos efectos debemos esperar, creo yo, que termine de tramitarse finalmente la Ley de Víctimas que cursa en el Congreso de la República. Nosotros hemos tenido ocasión de formular inquietudes, sugerencias y recomendaciones sobre el alcance del proyecto de ley de víctimas fusionado con el proyecto de tierras, de restitución de tierras. Hemos participado
de algún modo en las etapas previas a la presentación de los dos proyectos de ley que se han conocido por parte del Congreso de la República, y en lo que corresponde a la ley de víctimas fusionada con la ley de restitución de tierras, hemos tenido ocasión y oportunidad de participar en la audiencia que se celebró en el Congreso de la República y de intervenir con recomendaciones en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y aspiramos a hacerlo propio durante el día de hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes, con el fin de que se terminen de adecuar las medidas, los mecanismos y los instrumentos que mejor correspondan dentro del marco de la ley a garantizar con la contundencia y con la eficacia que se requiere los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que le asisten a las víctimas de la violencia en Colombia. Muchas gracias, señor defensor, y agradecemos a todas las personas y instituciones que han participado de esta audiencia. Otras preguntas serán resueltas en nuestra página web. Por otro lado, la Contraloría General de la República, en la auditoría regular de 2009, examinó las operaciones financieras, administrativas y económicas de la entidad. Asimismo, evaluó el sistema de control interno, la gestión misional y el cumplimiento del plan de mejoramiento. Esta auditoría, con enfoque integral, abarcó el nivel central y la regional Valle como punto de control. Sobre el resultado de la citada auditoría, señaló lo siguiente la Contraloría. Sobre la misión, la Contraloría estableció que el plan de acción y las actividades estratégicas se cumplieron en la mayoría de ellas, mientras que otras no se alcanzó porque no contó con los insumos suficientes y le faltaron recursos humanos y económicos. Sobre el sistema de control interno, obtuvo un puntaje del 21% que, conforme a los parámetros establecidos, evidencia que los controles generales existen y se aplican. Operativamente es eficiente y mitiga los riesgos. Sobre el plan de mejoramiento, la Contraloría registró un cumplimiento del 90% y un avance del 88% a diciembre de 2009. Por su parte, la gestión de talento humano es acorde con la normatividad actual. La gestión contractual durante la vigencia 2009 se realizó conforme a la contratación estatal y la gestión presupuestal o financiera. Todo esto se ejecutó en forma adecuada a sus previsiones y sus necesidades. Con base en el informe sobre la gestión y resultados sobre los estados contables, la Contraloría General de la República feneció la cuenta de la Defensoría del Pueblo por la vigencia fiscal correspondiente al año 2009. Muy bien, agradecemos a todas las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos y ciudadanas, a los representantes de las diferentes entidades del Estado, a la comunidad internacional, a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y al público televidente por su asistencia y su participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas de la Defensoría del Pueblo 2009-2010. Adiós. Acaba de ver Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Defensoría del Pueblo 2009-2010. Institucional, más cerca de lo que le interesa.